un podcast de Cooperativa. Soy Héctor Vélez Mesa y en este podcast les invito a que caminemos juntos por algunas de las calles más famosas y transitadas de Santiago. Calles con Héctor Vélez Mesa es una presentación de cooperativapodcast.cl. ¿Alguna vez en la calle Huérfano de Santiago, la calle Agustina del Centro Cívico que se inicia en la Alameda? Dardignac es una calle del barrio Bellavista. Es paralela a Antonia López de Bello y su tránsito corre en dirección oriente a poniente. Sus límites extremos son Recoleta por el oeste y Malincrot por el este. En esta intersección continúa hacia la cordillera con el nombre de Nueva Dardignac, para terminar en Capellana Barzú. Esta arteria santiaguina recuerda al comandante de batallón Ramón Dardignac Sotomayor, héroe de la Guerra del Pacífico, quien nació precisamente en esta zona en 1848, en el tiempo en que este lugar se conocía como La Chimba. Su padre, un constructor civil oriundo de Francia, abandonó a su esposa e hijo de 3 meses y se fue a California, seducido por la fiebre del oro, y nunca más se supo de él. Su madre, Concepción Sotomayor, como tantas mujeres de la época, lo crió con esfuerzo, pero en la mayor pobreza. Ramón Dardignac en su adolescencia, gracias a una beca, pudo incorporarse a la Academia Militar. Al egresar participó en la Guerra de Arauco, bajo las órdenes del coronel Cornelio Saavedra, y luego en un confuso incidente ocurrido en Valparaíso en 1873, en el que murió un policía y él resultó herido, Dardignac fue condenado a muerte. Meses después, la ejecución fue conmutada por 1 año de cárcel, su expulsión del ejército y el destierro por 6 meses. Mientras cumplía la pena de prisión, contrajo matrimonio con su novia de juventud. Una vez que abandonó el presidio, viajó a Buenos Aires, ciudad en la que participó en una de las facciones de la revolución que culminó con la federalización del país y se enroló en su ejército. Los problemas limítrofes entre Chile y Argentina obligaron a Dardignac a volver con su familia a su país. A su regreso, consiguió un puesto de policía en San Felipe, y en el tiempo en que cumplía con este servicio, en 1879, comenzó la Guerra del Pacífico. Esta circunstancia le permitió reingresar al ejército en calidad de oficial y se le envió a Antofagasta. Pronto, el general Justo Arteaga, comandante en jefe en campaña, lo ascendió a capitán debido a su desempeño excepcional. Fue ayudante de los generales Erasmo Escala y Manuel Baquedano. Combatió en Pisagua, Tacna, Arica, Chorrillos y Miraflores. Tras su participación en la toma del Morro de Arica, fue ascendido a sargento mayor, que en ese tiempo correspondía al segundo oficial al mando después de un coronel. En la batalla de Miraflores, en enero de 1881, Dardignac fue herido gravemente en una pierna. Como consecuencia de una gangrena en su lesión, murió días más tarde tras sufrir la amputación de su extremidad herida. Años después, al concebirse la población obrera León XIII en el sector de La Chimba de Santiago, a principios del siglo XX, entre las calles Bellavista y el Cerro San Cristóbal, a una de sus arterias principales se le dio el nombre del vecino que nació en ese sector y que rindió su vida en la Guerra del Pacífico. Algunas de las construcciones de aquel entonces todavía siguen en pie. Algunas de las calles que se cruzan con Dardignac son Patronato, Loreto, Purísima, Pío IX, Constitución y Malincrot.
En una de estas intersecciones se encuentra uno de los restaurantes transversales más emblemáticos del sector, El Galindo, fundado en 1968. En su carta se ofrecen platos tradicionales de la cocina chilena, como el arrollado, el costillar ahumado, las cazuelas de ave y vacuno, los perniles, la plateada y los porotos con longaniza, que son un clásico en todas las épocas. Bueno, Galindo efectivamente es uno de los locales y restaurantes más emblemáticos acá del barrio. Está desde el año 1968. Nuestra especialidad es la comida chilena, carnes, pescados, poroto, cazuela, pastel de choclo, empanada. En Dardiñac, entre Malincrot y Pío IX, los pubs, restaurantes y teatros son la característica principal de un barrio en el que conviven el turismo, la bohemia, la gastronomía y la conversación en mesas al aire libre. Más hacia el poniente, estas singularidades empiezan a cambiar y la arquitectura nos lleva al pasado y a los orígenes de esta calle. De Pío IX hacia Recoleta, el Santiago antiguo se mantiene vivo. Casas sin jardín, cités, almacenes de barrio, fruterías y una vida más tranquila. En 1961, el nombre de esta calle llegó a la primera página de los diarios y la Crónica Roja se solazó, ofreciendo detalles de uno de los crímenes más sobrecogedores del siglo XX. En una de estas casas, su residente, un hombre tranquilo y aplomado, llamado Roberto Heavig Torrealba, anunció a la prensa que en su jardín interior se habían encontrado restos de lo que parecía ser un cementerio indígena. De inmediato, esta noticia despertó la atención de los medios de comunicación de la época y de sus periodistas, pero también de los policías, que visitaron con interés esta residencia. Los primeros para ofrecer a la opinión pública los macabros detalles del descubrimiento, ojalá lo más espeluznante posible. El dueño de casa resultó ser un personaje inesperadamente pintoresco, amable, extravertido, conversador, desconcertante a veces, caballeroso y colaborador con la prensa y los detectives. Su seguridad era abrumadora y no se cansaba de especular sobre los orígenes de los dos cadáveres encontrados y los objetos antiguos que los rodeaban. Roberto Heavig Torrealba era de esos chilenos buscavidas que habían residido largamente en el extranjero. Había nacido en 1896 y en el momento del estremecedor hallazgo en su jardín contaba con 65 años. Lo conocían como el Gringo, un hombre de mundo que vivió varias décadas en Estados Unidos, pero resultó ser un asesino. Se presume que Roberto Heavig cometió una serie de delitos a lo largo de los años, pero solo se logró comprobar la comisión de 2 homicidios, en lo que la policía conoció como el cementerio de Dardiñac 81. Anteriormente, en su juventud, tras permanecer largo tiempo en el seminario, había huido de su hogar y conseguido llegar a Estados Unidos, donde incluso él contaba que había sido doble de Boris Karloff, el célebre protagonista de Frankenstein. También aseguraba que había sido amigo de 2 estrellas de la época, George Raft y César Romero, y que había sido amante de Kay Francis, diva del cine de esos años. Regresó a Chile en 1949, luego de, según él, haber sido condecorado por su lucha contra los nazis en Europa y haber obtenido un título de ingeniero naval en Estados Unidos. En 1957, Heavig, de vuelta en el terruño, compró la casa de Dardiñac y empezó a trabajar en el Hotel Carrera y más tarde en el edificio Astor de Huérfanos. De ambos lugares salió mal parado, como se dice coloquialmente, y con su honorabilidad dañada. Fue en la residencia del barrio Bellavista donde Heavig empezó a relacionarse con un comerciante de antigüedades del otrora mercado persa, Leonidas Valencia Chacana, que también oficiaba de reducidor, y simultáneamente contrató a un muchacho, Milo Montenegro, para el aseo de su hogar. Ambos eran homosexuales,
orientación que él rechazaba. Pero volvamos a la época del hallazgo del supuesto cementerio. Roberto Hevig concurrió varias veces a prestar declaraciones a la brigada de homicidios y fueron tantas las contradicciones de su relato que terminó por convertirse en sospechoso. Su situación se complicó luego de que se comprobara que la data de muerte de los enterrados no superaba los 6 años. Finalmente, Hevig confesó su autoría en los crímenes del comerciante Valencia Chacana, a quien le debía dinero, y de Milo Montenegro, al que acusó de robos reiterados en su hogar y conducta inmoral. Ambos, en diferentes oportunidades, fueron asesinados con disparos en la cabeza, decapitados y sus cuerpos enterrados en el jardín. Hevig fue detenido y tras un largo juicio fue sentenciado a 46 años de prisión, que más tarde se rebajaron a 28. Finalmente, recobró la libertad en 1971 como consecuencia de la irreprochable conducta que mantuvo durante los años de encierro. Murió en la extrema pobreza en 1981. Su último oficio fue el de fabricante de lámparas de bronce. En su época, años de 1960, esta noticia produjo gran conmoción en el mundo y las agencias informativas, los diarios, revistas y noticiarios de Estados Unidos y Europa enviaron periodistas a cubrirla. Se dice que hasta el presidente de la República de ese entonces citó a su despacho al director de investigaciones para que lo pusiera al tanto de sus detalles. En los días en que preparaba este podcast, una tarde me trasladé hasta el frontis de la casa donde vivió Roberto Hevig. Desde la vereda del frente la observé largamente. Mientras lo hacía, no advertí que una estudiante universitaria me observaba con atención. De pronto, se acercó y me comentó que siempre veía gente mirando esa casa. Ella sentía curiosidad, me comentó, por conocer por qué lo hacían. Me preguntó si yo lo sabía. Quedé en silencio algunos segundos y luego le conté esta historia. O sea, sé que habían unos cadáveres que una persona tenía escondido, pero en verdad más allá no sé. Sé que había como un cementerio igual, que a raíz de eso como que habían encontrado algo más. Conozco la historia de la casa porque mi mamá me la contó cuando yo era un niño. Lo que pasó aquí pasó 2 años antes que yo naciera. ¿Y cuál es la historia que le contaba su madre? De los crímenes que hubo, ¿cierto? Y que fueron enterrados en el patio al fondo y que la persona que los enterró se quiso pasar de listo y puso una moneda antigua y que había ya unos restos de óseo. Y obviamente que los detectives se dieron cuenta que obviamente se fue detenido, qué sé yo. Y en eso me preguntaron a mí, ¿por qué querés vivir aquí? O sea, ¿querés cuidar? Yo me iba a cuidar. Llegué aquí por las circunstancias. Calles, con Héctor Vélez Mesa. Es una presentación de cooperativapodcast.cl. Otra forma de escuchar. Espero que les haya gustado este episodio. En el próximo capítulo vamos a recorrer la calle Merced. No se lo pierdan. Escríbenos a podcast@cooperativa.cl. Encuéntranos también en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o en tu plataforma de podcast favorita.